Listo, buenos días a todos. Profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Ustedes me ven ahí o solamente están viendo mi pantalla? Solo la pantalla. Solo la pantalla. Listo. Bueno, lo importante es que puedan ver como la presentación y ahí yo les voy hablando. ¿Listo? Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio de la Biblioteca Nacional de Colombia. Mi nombre es Lady Joana González, hago parte del equipo de Grupo de Colecciones y Servicios de la Biblioteca Nacional y hoy nos acompaña también mi compañera Natalia Jabonero, que también hace parte del Grupo de Colecciones y Servicios. Hola Nata, ¿cómo estás? Buen día para todos, espero que se encuentren muy bien en sus casas y pues que bueno, que la conexión hoy funcione y puedan conocer un poco más de nuestro patrimonio. Listo, Nata, muchas gracias. Bueno, esperamos que les guste esta presentación, que conozcan un poquito de la biblioteca y precisamente la pregunta inicial sería, ¿quién ha visitado la Biblioteca Nacional o quién la conoce, quién ha escuchado de ella? Nata, si alguien escribe en el chat o alza la mano y quiere intervenir, me cuentas, o si no escogemos a alguien al azar para que nos cuente si conoce la Biblioteca Nacional, qué sabe de ella, si la ha visto en alguna parte. Yo creo que tocará al azar. Vamos con Laurent. ¿Conoces la Biblioteca Nacional? No sé. No he ido nunca. Ahí lo puedes llamar. Lauren, ¿qué te imaginas que hay en la Biblioteca Nacional? ¿Por qué es importante la biblioteca? ¿Por qué los profes estaban interesados en que nosotros hiciéramos esta visita, que ustedes conocieran esa biblioteca? ¿Qué te imaginas que hay allá? ¿Por qué esta biblioteca es tan especial? Yo creería que porque tiene la historia de Colombia, porque tienen lo que han escrito personas importantes que han resaltado en la cultura de Colombia. Listo, muy bien. Bueno, otra personita que nos puede ayudar, si conoce la biblioteca o por qué le parece que es importante esta Biblioteca Nacional. ¿Por qué es importante que hoy hablemos de la Biblioteca Nacional? Vamos con Brian Ávila. Comenzamos con la sesión de espiritismo. Brian, ¿estás ahí? Sí. Hola, Brian. Es que soy esta plataforma, no me cogió así desprendido, no sé muy bien cómo utilizar esto, pero ya, ahí la voy adaptando. Yo Listo. creo que sobresale en todas porque en más de un profesor nos ha hablado sobre esta Biblioteca Nacional y no sé, me suena, no sé si alguna vez fui, no sé, pero me parece que es muy sobresaliente a las demás porque tiene una historia muy interesante que abarca muchísima historia dentro de la misma. Brian, se te silenció tu micrófono. Ya, estaba diciendo que pues me parece interesante y a la vez importante porque tiene una historia y a la misma vez un significado histórico dentro de la misma. Ok. Brian, ¿qué otras cosas crees que hay en la biblioteca aparte de libros? Creería que retratos y esculturas de personajes sobresalientes. Bueno, y hablamos ahí de personajes como muy históricos, como de esos que fallecieron hace 200 años, pero más nuevo, ¿qué crees que hay en la biblioteca? Que tú dices, yo sé que este autor de pronto me gusta y sé que hay libros en la biblioteca de este autor. En la biblioteca, aparte así como lo que mencioné anteriormente, creo que también a la misma vez hay como
no todo tiene que ser libro, por lo que tiene que ver en la parte de biblioteca, sino que a la misma vez hay como un ambiente muy pacífico, ¿ya? Con colores, con un ánimo muy tranquilo para un espacio apto para la lectura. Súper bien. ¿Quién cree o quién tiene una idea diferente acerca de lo que es una biblioteca? Aparte de ser un espacio de lectura, ¿qué más puede ser? Otra personita que me colabore. Gracias, Brian, por tu intervención. ¿Nadie? ¿Vamos al azar? Ah, Mauricio, dale, tienes la palabra. Pues yo creería que es como un espacio de aprendizaje donde uno puede expresar como sus opiniones a partir de los libros, de la historia de Colombia. Súper bien, muy bien. Y si no fuera desde la historia, ¿desde qué otra cosa podemos expresar nuestras opiniones, Mauricio? Pues de los gustos o de nuestras opiniones de lo que sería como la biblioteca como tal. Bueno, algo que ustedes acaban de decir que es muy importante es el tema de los gustos. En la biblioteca no solamente hay libros de historia o libros de pronto sobre religión o libros sobre política, sino también hay libros sobre fútbol, sobre danza, sobre teatro, sobre arte, sobre pintura, sobre ciencias naturales. Hay un montón de materiales con muchas temáticas y esto es lo que nosotros queremos mostrar en este momento. Por ahí alguien decía que también podría haber pinturas, Carlos decía en el chat que podrían haber pinturas sobre personajes importantes, pero no solamente pensemos en las personas importantes a nivel histórico, que porque de pronto fueron próceres o algo así, sino también que fomentaron la cultura de alguna u otra manera y sobre todo fomentaron en la educación, ¿vale? Entonces, esto es como una idea que sí quiero que ustedes comiencen a llevarse, que la biblioteca no solamente como histórico, por acá, que nos hablan de hace mucho tiempo, sino que también hay muchas cosas que podemos encontrar que nos gustan y que nos hablan de sí, cómo nacieron, cómo crecieron, pero también de cómo se desarrollan y nosotros podemos aprender a desarrollarlas, ¿vale? Listo, Lady, sí, ya, continuamos. Listo, gracias, Nata. Entonces, precisamente para contarles un poquito qué es esa Biblioteca Nacional, hoy vamos a contarles algo de su historia, cómo empezó esta biblioteca y por qué también se considera tan importante para nuestro país. Porque no solamente la Biblioteca Nacional es Biblioteca Nacional de Colombia, recuerden que todos los países tienen su Biblioteca Nacional. Está la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca Nacional de Brasil, la Biblioteca Nacional de Perú. O sea, por lo general todos los países tienen esas bibliotecas nacionales. Cada uno tiene su biblioteca nacional y hoy vamos a hablar precisamente de la Biblioteca Nacional de Colombia. Entonces, para empezar a hablar de la biblioteca, nos devolvemos un poquito en el tiempo y nos vamos a eso en 1767. ¿Qué pasaba precisamente en ese momento aquí en 1777 o bueno, en el mundo en 1767? Aquí pues nosotros estábamos en plena colonia, nosotros estábamos regidos precisamente por esa corona española, aquí teníamos, pues obviamente estaba el rey en España, aquí estaba el virrey que estaba en la Nueva Granada, y precisamente para 1767 el rey Carlos III de España aprobó la expulsión de los jesuitas. ¿Quiénes eran estos jesuitas? Una comunidad religiosa precisamente que estaba en diferentes lugares de la corona española. Entonces estaban en México, estaban en España, estaban en Perú, estaban acá en la Nueva Granada. Y entonces él decidió precisamente que ellos salieran de esos territorios de la corona española. ¿Por qué? Porque pues bueno, para el rey Carlos III, precisamente esta compañía de Jesús o los jesuitas, o él los acusó de instigar a una ola de motines que
que se presentaron en España en 1766. O sea, él se sentía un poquito amenazado pensando que ellos estaban haciendo toda una movilización contra la corona española y pues entonces decidió expulsarlos del territorio, de todos los territorios en donde estaba precisamente esa corona española. Entonces, para 1767 él decidió expulsarlos y pues obviamente el virrey que estaba en la Nueva Granada recibió esa misma orden y él tuvo que sacarlos también precisamente de la Nueva Granada. Tras esta expulsión de esta comunidad jesuita de la Nueva Granada, en 1767, el señor Francisco Antonio Moreno y Escandón fue el comisionado para ejecutar la orden, pues, precisamente de expulsión de la Nueva Granada de los jesuitas y decidir qué se iba a hacer con todo lo que a ellos se les había expropiado. ¿Qué se les quitó precisamente a ellos? Pues los edificios, las bibliotecas. Recuerden que para ese entonces, pues, la comunidad religiosa tenía cargo y territorios, todo esto pues pasó a manos precisamente de la Nueva Granada, y Francisco Antonio Moreno y Escandón tenía que decidir que se les había expropiado a ellos. En ese momento, Francisco Antonio Moreno y Escandón dijo, pues vamos a hacer una biblioteca pública y una universidad pública para que todos los neogranadinos puedan acceder al conocimiento y ahora el conocimiento no esté solamente a manos precisamente de esas comunidades religiosas. Entonces, en 1773, ya unos añitos después, cuando este señor pasó su propuesta, el virrey Manuel de Guirrior decidió dar la orden de la creación de la Biblioteca Real de Santa Fe de Bogotá. Esta biblioteca se hizo realidad ya en 1777 y se dio la apertura precisamente de la biblioteca, de la Real Biblioteca de Santa Fe, con los libros que le habían pertenecido a esta comunidad de los jesuitas. Y se ubicó precisamente en uno de los edificios que hacían parte de esta comunidad, que es el Palacio de San Carlos, conocido en ese entonces como el Colegio Seminario de San Bartolomé, y lo que ustedes hoy conocen, o bueno, si van al centro y lo visitan, es la Cancillería, que queda al frente del Teatro Colón. ¿Listo? Como directores de la Biblioteca Nacional o bibliotecarios de la Biblioteca Nacional pasaron diferentes funcionarios precisamente que estaban aquí en ese momento en la Nueva Granada, pero pues uno muy particular para nosotros es el señor Manuel del Socorro Rodríguez. Él llegó precisamente a la biblioteca a ser bibliotecario en 1790, y Manuel del Socorro es cubano. Él vivió durante el tiempo que estuvo como director de la Biblioteca Nacional, como bibliotecario de la Biblioteca Nacional, vivió ahí en la biblioteca. Entonces él fue una persona muy organizada, muy juiciosa, y él empezó a hacer el inventario de la colección de la biblioteca, empezó a revisar qué libros hacían parte de la colección, hizo el índice general de los libros, los organizó por orden alfabético, por temáticas, y pues precisamente dio un número más o menos de cuántos libros hacían parte de esa biblioteca. También es muy importante porque don Manuel del Socorro Rodríguez en 1791 publicó el papel periódico de la ciudad de Santa Fe, y este es considerado precisamente el primer periódico de socialización del pensamiento ilustrado en la Nueva Granada. En este espacio, en este periódico precisamente, muchos de los ilustrados de la Nueva Granada empezaron a publicar sus investigaciones o los trabajos, los diferentes trabajos que habían realizado hasta ese momento. Entonces fue una prensa en la que se empezó a divulgar precisamente el conocimiento que pues no se había hecho antes. En España podían haber muchos periódicos en circulación, en otras partes del mundo habían periódicos en circulación, pero precisamente en la Nueva Granada no había un periódico en el que se pudieran publicar esas ideas de la ilustración, y este fue un primer esfuerzo. Además, porque él también participó en el ingreso de la imprenta en la Nueva Granada, que se dio en 1776. Además, este señor también creaba tertulias en la Biblioteca Nacional, en donde invitaba a diferentes ilustrados o personas a acceder al conocimiento, ¿sí? Empezaban
dejaban un tema para discusión y ellos llegaban a la biblioteca y empezaban a discutir sobre este tema. Entonces empezó a hacer tertulias, a reorganizar a esa comunidad ilustrada en la Nueva Granada que antes no se había realizado. Nata, ¿tú quieres complementar algo acá o sí? Sí, un poquito. ¿Me escuchan bien? Sí. Listo. Bueno, les cuento. No sé si ustedes de pronto tienen la idea del bibliotecario, que es el típico que se la pasa haciendo como shh, silencio, shh, no dañen los libros, shh, no hablen. Resulta que los bibliotecólogos y los bibliotecarios somos personas que nos encanta el orden, porque imagínense que de pronto ustedes vayan a buscar un libro y la hermanita de ustedes fue ahí por allá, lo guardó debajo de la mesa y ustedes es el libro que el profesor les mandó a leer para el día de mañana y mejor dicho, van a perder la materia si no lo leen. Entonces, eso nos pasa a los bibliotecarios, pero con mucha gente, van muchas personas a consultar y el material tiene que estar organizado. Este señor, Manuel Socorro Rodríguez, era una de las personas más organizadas. No se puede hablar propiamente de bibliotecólogo porque para cuando él nació y para la época en la cual vivió, esta ciencia no existía, entonces él comenzó con una formación muy integral. El tipo era carpintero, entonces él mismo hizo los estantes para guardar los libros. El tipo le encantaba hacer pinturas también, lo había desarrollado ese arte, entonces hacía pequeños retratos de algunos autores y pues conocía muchísimo de filosofía griega, que fueron de los primeros en organizar temáticamente los libros, de ahí viene metafísica, incluso porque eran los libros que se ponían al pie de los de la física, sabían dónde poner en los estantes, y él sabía muchísimo de esto y comenzó a organizar los materiales. También era una persona muy celosa, que es lo que siempre nos pasa a los bibliotecarios, como, no coma chicle cuando esté consultando un libro, pues porque el libro se va dañando. Entonces este señor también mantenía muy organizada a la gente adentro del espacio donde tenía albergados estos libros, que eran 4.200 ejemplares aproximadamente, entre diferentes temas. Yo le voy a hacer una pregunta en este momento a Sofía, de 9º grado. Sofía, ¿qué libros crees que va a tener una comunidad religiosa? ¿De qué tema? ¿Me repite la pregunta? ¿Qué libros o qué temáticas de libros crees que puede tener una comunidad religiosa? Pues libros religiosos, o sea, pues con temáticas religiosas, con cuentos religiosos que se enfocan más pues en en los valores que tiene la religión, también pues la Biblia y todo eso. Exactamente. Entonces, estos libros que comprendían estos 4.200 ejemplares, en su gran mayoría eran libros religiosos, ya con temáticas de tipo teología, padres santos, grandes padres de la iglesia, pero también habían libros sobre educación. Los jesuitas son de esas comunidades que llegaron, sí, pues digamos que de una manera muy fuerte a adoctrinar, digámoslo con esa palabra, pero si la podemos cambiar está bien, a las comunidades indígenas de las diferentes poblaciones, pero también muchos se preocuparon por brindarles una muy buena educación y por analizar su idioma, ¿cierto? Entonces, yo les pongo un ejemplo. Una pregunta para Mateo. Mateo, dime una lengua indígena colombiana, el nombre de cualquiera. Mateo. La de los chichas. Hola, ¿cómo estás? Dime el nombre de una familia lingüística colombiana o de una lengua indígena colombiana que tú hayas escuchado por ahí. Los chichas. Los chipchas. Entonces, les cuento. Nosotros conocemos palabras de su vocabulario propio, sabemos cómo organizan las palabras, cómo es la sintaxis, cómo es la gramática de esta lengua indígena, gracias a comunidades religiosas. No sé si con los chipchas fueron los jesuitas o los dominicos, creo que quedo con la duda, pero de todas maneras, gracias a estas comunidades es que nosotros logramos reconocer esas características lingüísticas tan ricas que son de las familias indígenas. Y estos libros también se albergaban en estos fondos, ¿de acuerdo? Entonces, ya no solamente es una parte de religión, una parte de educación, sino también una parte de descripción cultural muy interesante, porque es muy diferente que ustedes de pronto lleguen ahorita, no sé, de vacaciones al pueblo del abuelito y vean que ya hay una costumbre como que todavía en las tiendas está el bulto de papa en pique y la gente se sienta en el bulto de papa, mientras que aquí en Bogotá ya no llegan pasaditas, ¿cierto? Pues para uno es como raro, pero hagan de cuenta que eso lo vamos a amplificar al 500% y ya no es solamente algunas costumbres, sino todo es totalmente diferente, ¿cierto? Que de pronto ya no saludan con un hola, sino saludan con otra palabra,
que preparan los alimentos de otra manera, que no comen a las horas que nosotros comemos. Todo este tipo de inscripciones culturales también se encuentran en estos fondos de los jesuitas, que fueron los que comenzaron con la biblioteca y que afortunadamente Manuel del Socorro comenzó a organizar y hacer un pequeño inventario al respecto. ¿Listo? Eso es como más para contextualizarlos con el tema de jesuitas, su biblioteca y su tema. Listo, gracias. Bueno, como les contaba, la biblioteca pues estaba en un edificio que era un colegio precisamente que perteneció a los jesuitas. Lo que hoy, bueno, lo que es el Palacio de San Carlos, hoy la Cancillería. Pero pues la biblioteca empezó a crecer, porque obviamente se empezaron a ingresar libros a la biblioteca. Esta pues obviamente empezó a tener ya un gran volumen. Y para 1822, Francisco de Paula Santander ordena hacer el traslado precisamente de la biblioteca a un nuevo edificio al que le llaman Edificio de las Aulas, que es el actual Museo Colonial. Si ustedes van al centro y visitan el Museo Colonial, esa era la segunda sede de la Biblioteca Nacional, o la Real Biblioteca de Santa Fe, Bogotá. Y precisamente eso fue unas cuadritas pues como hacia el norte que se movieron, y precisamente al hacer ese traslado también se le cambió el nombre de Real Biblioteca Pública de Santa Fe por Biblioteca Nacional de Colombia. Además, en ese 1822, Francisco de Paula Santander también ordena añadir los libros que hicieron parte de la expedición botánica y que fueron precisamente comprados o adquiridos por José Celestino Mutis. Entonces, esa biblioteca de la expedición botánica hace parte otra vez, bueno, se mueve a la Biblioteca Nacional, hace parte de sus fondos, y lo que hace es, pues, obviamente, que la biblioteca siga creciendo en material. Además, un dato importante es que la biblioteca también fue un lugar, bueno, en el que Francisco de Paula Santander estuvo preso en 1828, porque fue acusado por la conspiración septembrina de intentar asesinar a Simón Bolívar. Entonces, este señor fue preso en el edificio de las aulas de la Biblioteca Nacional, y pues como tenía bastante tiempo, lo que hizo fue empezar también a contar uno por uno de los libros que hacían parte de la biblioteca, y este fue como un nuevo inventario, bueno, una nueva cifra para la cantidad de libros que estaban en la biblioteca. 1834 es importante para nosotros porque el Congreso impuso a los impresores de la Nueva Granada la obligación de remitir a la Biblioteca Nacional un ejemplar de todo escrito que se imprimiera en la imprenta en cualquier formato. Entonces, en 1834 se crea la Ley de Depósito Legal. Esta Ley de Depósito Legal aún está vigente, y todas las personas que lleguen a publicar un libro o una revista, un periódico, cualquier publicación en cualquier formato, tiene que llevar 2 copias a la Biblioteca Nacional, ¿sí? Entonces, si ustedes, no sé, escriben un libro, tienen una página web, crean una revista en su colegio, recuerden que por la Ley de Depósito Legal que se creó en 1834, ustedes tienen que llevar 2 copias a la Biblioteca Nacional. Y precisamente este hecho es el que le da esa característica de patrimonial a la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Porque desde la Ley de Depósito Legal en 1834, la biblioteca empieza a guardar toda la memoria del país. ¿Se han escuchado que le dicen la Biblioteca Nacional es el disco duro de la nación? Pues precisamente por eso, porque a partir de esta ley, todo lo que se publica en Colombia, todo lo que se ha publicado por colombianos o todo lo que se ha publicado sobre Colombia tiene que estar guardado en la Biblioteca Nacional. ¿Listo? ¿Cuál es el fin de guardar precisamente esta información? Pues tener esa memoria ahí conservada. Por ejemplo, si en 10 años o en 15 años que ustedes estén en la universidad, bueno, estén haciendo su maestría, su doctorado, en un futuro, y ustedes quieren volver a remitirse a lo que pasó en el 2020 con la pandemia, ¿dónde van a ir a buscar información? Pues precisamente, ¿dónde va a estar guardada toda esa información? En la Biblioteca Nacional. Ustedes pueden ir a la prensa, buscar qué era lo que estaba pasando en marzo del 2020 en Colombia, y ahí se van a dar cuenta
todo lo que nosotros vivimos el año pasado. Así muchas personas hacen sus investigaciones para sus universidades, maestrías, doctorados. Por ejemplo, si ustedes quieren enterarse qué pasó en la Segunda Guerra Mundial en Colombia, ustedes pueden ir a buscar en la Biblioteca Nacional, en los diferentes archivos, en las diferentes revistas, en los periódicos, qué era lo que estaba pasando en Colombia en ese momento. Entonces, lo que les contaba, la ley de depósito legal. Nati, ¿tú quieres agregar algo más ahí? Tal cual. Yo les pongo una tarea más pequeñita. Digamos que estas investigaciones, como que pasó en la Segunda Guerra Mundial en Colombia, son muy interesantes porque uno a veces cree que no tuvimos un papel muy relevante. Pero cuando uno comienza a leer la prensa de ese momento, a veces es como, ay, no entiendo qué dicen, no entiendo cuáles son los aliados, se me confunden cuáles son los nombres de cuáles, quiénes van contra quién. Entonces, la primera tarea que yo les recomiendo es traten de buscar qué pasó de importante el día en el cual ustedes nacieron. O comiencen a preguntarles a sus papás qué pasó de importante en el día que nacieron ellos. Y después, cuando tengan la oportunidad de ir a la biblioteca o de consultar diferentes fuentes, ya que ustedes puedan tener como, mire, el día que yo nací, no sé, Colombia ganó la Copa América, bueno, ahorita que está como tan debatido el tema, o cuando yo nací hubo una revuelta, o pasó esto en Medellín, o pasó esto en Cali, o pasó esto en Cartagena. Ese tipo de datos curiosos comienzan a nutrirnos y desde ahí podemos comenzar con investigaciones, ¿cierto? Desde esos datos podemos definir que también las tasas de natalidad aumentan en un país. Suena muy chistoso, pero vamos con el tema de la cuarentena, ahorita están naciendo un montón de niños, pues debido a que las personas tuvieron que quedarse en sus casas, ¿cierto? Pero de cómo un hecho histórico que al parecer es muy relevante para la parte de la salud y pues por la cantidad de muertes que genera, también tiene un impacto positivo o negativo en otros tipos de temas, en este caso como es la natalidad, también a nivel negativo en la economía, entre otros más. Ese tipo de investigaciones son las que ustedes en algún momento harán de alguna u otra manera relacionadas sin importar el campo que ustedes decidan estudiar. Siempre hay algo que tiene algún resultado a nivel macro, a nivel micro, y para eso este tipo de fuentes, como son los periódicos y los libros, son los que nos van a ayudar porque ellos están recogiendo toda esa historia y la están guardando. Es como, no sé, un ejemplo, si ustedes en 7 u 8 años ven Google Drive y les recuerdan las fotos de la época de y ustedes van a decir, ay, sí, estábamos en cuarentena y nos tocaba ver clases virtuales horribles. Esa también es una forma de dar la historia, pero ya en este momento, gracias a la prensa, de una manera mucho más formal y citando fuentes, ¿vale? Eso sería como a grandes rasgos. Sí, exactamente, gracias Nata. Y de hecho, por la pandemia que inició el año pasado, muchas personas llegaron a la biblioteca precisamente buscando lo de la fiebre española, que pasó precisamente en 1918, como para hacer una comparación de lo que estaba pasando en ese momento y lo que estaba pasando ahorita. Entonces, cuánto tiempo duró esa pandemia, cuáles fueron los efectos, qué era lo que estaba pasando, cuántas personas estaban muriendo, y mucha gente se remitió precisamente a las colecciones de la biblioteca a revisar qué era lo que había pasado precisamente en 1918 durante la fiebre española. Entonces son datos súper interesantes. Bueno, entonces para ya 1868 el general Santos Acosta decretó el establecimiento de una oficina central de canjes en la biblioteca con los diferentes países de América. Entonces se enviaban libros, se traían libros y había un canje ahí de material. Y también se hicieron donaciones y compra de algunos fondos especiales, bueno, de algunos fondos que los conocemos nosotros como fondos especiales en la Biblioteca Nacional, pero pues eran bibliotecas de personajes particulares, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar el fondo Manuel Ancísar. En el Manuel Ancísar es un fondo rico en obras sobre derecho internacional, marítimo y mercantil, ¿sí? Ancísar participó en la comisión coreográfica y fue el primer rector de la Universidad Nacional. También escribió diferentes artículos en el periódico El Neogranadino, sobre todo sus relatos de la comisión que fue la peregrinación del Alfa. Entonces, esa biblioteca de Manuel Ancísar hace parte de los fondos especiales de la Biblioteca Nacional. Otro fondo especial así llamativo es el Fondo Anselmo Pineda. Este llega a la biblioteca en 1852 y es una colección de impresos tempranos en las que da cuenta precisamente de la vida política de nuestro país.
También tenemos el fondo Jorge Isaac. Jorge Isaac, este fondo tiene sobre todo libros, los cuales lo acompañaron en sus diferentes viajes y exploraciones en el mundo indígena. Entonces es un fondo rico en literatura española e inglesa, geográfica, en historia, tiene también diferentes manuscritos, poemas y pues todo su trabajo que hizo durante sus expediciones. También tenemos el fondo Rufino José Cuervo, que es una selecta colección de libros de estudios filológicos de la lengua española. También hay diccionarios, obras de literatura española, clásicos latinos, griegos, alemanes, ingleses, y pues una gran obra lingüística del siglo XX. También está el Fondo Germán. Señora. Si me dejas hablar un poquito más Sí. de Rufino. Listo, dale, claro. La historia de Rufino es súper interesante, chicos. Rufino era una persona de clase alta, pero sabía que en cierto momento se le iban a acabar sus ahorros, ¿cierto? Y él quería ejercer o quería ser una especie de literato, pero enfocado hacia la filosofía, pero también a la filosofía del lenguaje, que es algo llamado filología. ¿Alguno de ustedes conoce esa palabra o la ha escuchado? Gabriela. No, nunca la he escuchado. Bueno, ¿alguno de ustedes quiere estudiar idiomas? Alcen la manito, hagan corazoncito por ahí o en el chat digan sí, sí, sí. Bueno, la filología es una disciplina que estudia una cultura a través de la lengua. Por lo general, cuando una persona estudia inglés o lenguas modernas, le enseñan a hablar y a escribir, a producir y a escribir, y ya lo he dicho, perdón, en inglés o en francés, ¿cierto? Pero la filología se encarga de mirar toda la cultura, de cuáles fueron los escritores en esas lenguas, de por qué esas palabras se dicen así y no de esta manera, de cuál fue la evolución entre otros. Rufino José quería hacer eso con el español. Hizo un diccionario grandísimo, que es un diccionario sobre los regímenes de las palabras, de por qué se dice con base en y no en base con, esas reglas lingüísticas que a veces son muy aburridas. Pero lo curioso del tipo es que dijo, oiga, ¿qué voy a hacer para poder seguir teniendo dinero y dedicarme a los estudios? Y los estudios por lo general gastan el dinero que uno trabaja. Pues montó una cervecería, ¿vale? Y fue una de las cervecerías más importantes que tuvo el país. Fue muy curioso porque de día hacía cervezas y de noche se dedicaba a sus estudios filológicos. Y aparte, él con ese dinero de vender luego su cervecería con su hermano, se fue para Europa, se fue a recorrerla a los mejores teatros, a las mejores exposiciones de artes, y comenzó a comprar libros que ni siquiera las grandes universidades españolas, que para esa época estaban marcando toda la moda del mundo, lograron comprar. Él sí las logró comprar para su biblioteca e hizo algo muy bonito. Él estaba viendo en Francia sus últimos años de vida y él sabía pues que iba a fallecer pronto, entonces dejó todo organizado para que toda su colección de libros llegara a la Biblioteca Nacional por barco. Fue muy astuto, porque no todo lo mandaron en un solo barco. ¿Por qué creen que no todo lo mandaban en un solo barco? No sé. Diego, ¿por qué crees que no mandó todo en un solo barco y lo mandó en 3? Porque eran demasiado, porque era demasiado. Sí, efectivamente, pero si te digo no, ¿sabes qué? Bien, cada libro, había poquita carga en cada barco. ¿Por qué crees que lo mandó en 3? Porque él mismo lo decidió. Él mismo lo decidió, pero hay algo más estratégico. La verdad es que no sé, pero ¿les puedo hacer una pregunta? Claro, cuéntanos. ¿Ustedes por qué creen que, o sea, miren esta situación, el COVID? A nosotros nos tocó encerrar y estar en internet. Voy a poner un ejemplo, digamos, un libro, me lo leo durante 10 horas, mientras que yo lo podría buscar aquí. O sea, yo sé que el libro tiene más que el internet, pero mi pregunta es, ¿por qué acudimos más al internet que a los libros? Uy, esa es una pregunta difícil. Vamos por partes. Voy a responder por qué mandó todo en 3 barcos y luego te respondo esa pregunta. Mandó todo en 3 barcos por si alguno se hundía, para que no se perdieran todos los libros de una sola. Así de importante eran los libros. Bueno, ¿por qué preferimos el internet y no los libros? Desde mi punto de vista es porque es mucho más fácil el internet. Es decir,
Tú necesitas un libro, tú simplemente vas al ICANN o vas a los repositorios digitales o las bibliotecas que tengan material digitalizado y digitas el nombre y listo, aparece y lo lees, ¿cierto? Y hasta cierto punto es gratuito o subsidiado. Mientras que un libro físico, de pronto te tienes que desplazar hasta la biblioteca. Hay personas que tienen una biblioteca frente de su casa, hay otras que tienen una biblioteca a 8 horas de camino. Nosotros como Biblioteca Nacional hemos tratado a través de diferentes programas de que las bibliotecas no queden tan lejos de las casas de las personas. En este momento hay más de 1.500 bibliotecas en todo el país, incluyendo 17 que quedaron en las zonas transitorias, que fueron de las personas que dejaron las armas para convertirse en vida común, para integrar a personas en la vida común, y hasta allá llegamos con bibliotecas, 17, 18 módulos gracias a Bibliotecas Sin Fronteras. Pero independiente, digamos que para ti es muy, si tienes la biblioteca enfrente de la casa, tienes que vestirte y salir e ir a conseguir el libro y ponerte el tapabocas y cumplir a veces con pico y cédula y 1000 cosas más, ¿vale? Pero cuando uno tiene la oportunidad de consultar un libro físicamente y de buscar más allá información físicamente, aprende muchísimo más que buscándola por internet. ¿Por qué? Cuando tú buscas por internet, escribes célula e inmediatamente Google te arroja en nanosegundos más de 1 millón de resultados diciéndote que es la célula. Pero pues cuando uno tiene que ir a una biblioteca, a uno le dan el típico libro de investiguemos esto, séptimo, octavo, noveno, décimo u 11, y uno tiene que correr las páginas y mientras uno va pasando una página u otra, va mirando un dibujito que le llamó la atención o aprendiendo sobre los planetas y ya por allá en la última unidad sí estaba la célula y pues bueno, ahí sí comienza a copiar. Creo que el aprendizaje es mucho más grande en libros físicos, pero a nivel de practicidad, rapidez, que es lo que está lo que se mueve en el mundo y lo que se necesita actualmente por nuestras dinámicas económicas, pues se facilita un poco la virtualidad, ¿vale? No sé, Lady, ¿tú qué opinas al respecto? Es una muy buena pregunta. Sí, es una muy buena pregunta y sí, exactamente, o sea, lo que nosotros estamos acostumbrados a la inmediatez, ¿sí? Y queremos todo para allá, y eso no lo ha facilitado el Internet. Entonces, lo que dice Nata, tú pones una palabra y te arroja 1 millón de resultados. Cuando tú vas a la biblioteca, tienes que empezar a buscar, y eso es lo que hemos perdido precisamente. En la biblioteca nosotros vamos a revisar diferentes libros para poder encontrar nuestra respuesta. Nuestra respuesta en Internet es inmediata, ¿sí? Y eso es lo que nos hemos acostumbrado. Además, que es muy fácil el copy-paste, ¿sí? O yo leo algo así súper rápido y medio pongo las ideas superficiales y listo, para mí ya. Pero ¿qué tanto aprendí con eso? En cambio, con un libro tú puedes interactuar un poco más. De hecho, quería poner otro punto y es que no todos tenemos acceso a Internet, ¿sí? Esa es nuestra cotidianidad aquí en Bogotá, porque nosotros tenemos ya 4G, 5G y podemos navegar fácilmente. Pero lo que dice Nata, nosotros tenemos más de 1.500 bibliotecas en todo el país. ¿Por qué? Porque las personas no tienen acceso a Internet. Y para ellas es mucho más fácil ir a buscar la información a una biblioteca pública y no acceder a Internet. Y de hecho, pues eso se mostró precisamente con la pandemia, ¿no? Que muchos chicos tienen que estudiar ahora virtual, pero ¿cuántos chicos de diferentes regiones del país ni siquiera tenían acceso a Internet? ¿Sí? Entonces, las bibliotecas también o sea, en ese momento juegan un papel muy importante porque se vuelven como un recurso precisamente para todos estos chicos que no tienen las mismas condiciones o el mismo acceso a la información como nosotros lo tenemos. ¿Sí? Bueno, Nata, ¿quieres decir algo más o continuamos? Bueno, yo creo que continuamos, Nata. Perdón, continúa. Ok, listo. Como les veníamos contando, bueno, a menos de que el chico que nos hizo la pregunta quiera decirnos algo más o alguien tenga alguna opinión al respecto. ¿No? No, nadie alzó la mano. Señora. ¿Ah, sí? Listo. ¿Quién alza la mano? Listo, dale. Bueno, entonces continuamos con lo de los fondos especiales. También hay un fondo importante que es el Fondo Germán Arciniegas. Este fondo pues es un fondo
bastante completo, tiene precisamente las obras relacionadas con la vida académica, diplomática, literaria y pedagógica de Germán Arciniegas. Tiene libros de historia universal, sobre América, sobre historia de Colombia y de literatura hispanoamericana. Entonces también es un fondo súper completo que precisamente nos cuenta un poquito de cómo era, por ejemplo, esa pedagogía en el país. Listo, entonces ya para 1931 se posesionó como director de la Biblioteca Nacional Daniel Samper Ortega. Y pues este señor tenía un reto súper grande porque vio el mal estado de las colecciones, pues precisamente como ustedes ven en la imagen es supremamente deplorable. Como les contaba, ya que empezó a haber el depósito legal, la oficina de canjes, empezaron a ingresar fondos a la biblioteca por donación o por compra, pues la biblioteca empezó a crecer un montón y llegó un momento en que todo colapsó. O sea, ya no había espacio, ya no había dónde meter libros, los libros estaban botados en el piso, todo era un desorden. Y pues este señor empezó a hacer, o varias personas empezaron a hacer la denuncia pública de el estado en el que estaba la Biblioteca Nacional. Entonces, esta es una imagen precisamente de un artículo que se publicó en el periódico El Tiempo de cómo estaba la biblioteca. Esta difusión también se hizo precisamente por radio y Daniel Samper Ortega también tuvo un contacto con algunos de sus amigos del Congreso, el cual los persuadió para decir, venga, tenemos que hacer algo con la Biblioteca Nacional, es la institución que guarda nuestra memoria y mire lo que está pasando. Por eso se conoce a Daniel Samper Ortega como el restaurador. Entonces, viendo el estado, cómo estaban las colecciones de la biblioteca, todo en el piso, Daniel Samper Ortega dijo que era necesario tener un nuevo edificio para la Biblioteca Nacional. Y ¿están viendo ya mi presentación? Creo que ¿Están se viendo quedó congelado. en 1932? Ahí está como la imagen del edificio. ¿Sí están viendo eso? Sí. No, no, señora. Estamos viendo la primera imagen que tú proyectaste, que decía 1767. Ok, espérame a ver qué pasó. Aquí Bueno, ya ven. No, todavía no se ha actualizado, pero yo les voy comentando sobre Daniel Samper Ortega. Aunque ustedes no lo crean, ustedes conocen a este señor. Él es el tío abuelo de un youtuber de 43 años. ¿Lo conocen por ahí? ¿Alguno le suena a un youtuber de 43? ¿A nadie? No, señora. Que tiene un canal de YouTube que habla sobre política y tiene el mismo apellido, por cierto, a pesar de ser el tío abuelo. Juan Piz González. Parecido. Vamos, es por esa línea. No, y Juan Piz no es tan mayor. Nuestro otro youtuber sí. Que es hincha de Santa Fe. Ajá. Soy Dani. Tal cual. ¿Quién lo dijo? No veo quién dijo. Pero muy bien. Bueno, les comento, esa familia es una familia que siempre ha estado interesada en mover el país de una muy buena manera. Curiosamente, para ser la familia con tanto poder político y económico, solamente han tenido a 2 políticos, bueno, 3, en las filas que conocemos del Congreso, de la Presidencia, del Senado. Uno de ellos que tenía pues un elefante a sus espaldas, que era Samper, pero del resto ha sido una familia que siempre ha propendido por la educación. En sus inicios, cuando ellos vieron como en Colombia un proyecto, por decirlo así, decidieron crear una fábrica de cementos y de baldosas que se llama Cementos Samper, que todavía existe, porque ellos tenían la idea de cómo vamos a pedirle a la gente que progrese si tienen las casas hechas en bareque, en madera, no tienen pisos y no tienen a veces ni siquiera qué comer. ¿Cómo le vamos a pedir a una persona que de esas que vaya a trabajar 12 horas para la época, que antes eran más de 8, y que nos rinda? Entonces comenzaron a hacer programas sociales a favor de estas familias más desfavorecidas y pues obviamente a construir viviendas dignas, también comenzaron a construir escuelas, a construir colegios y
y a propender también por la cultura. Entonces, este trasteo del cual Lady ya nos va a hablar en este momento, tiene que ver con uno de estas personas de la familia de la familia Samper, que obviamente ayudó muchísimo a la creación de la biblioteca tal como es. Sí, Greta. Listo, ahora sí están viendo la imagen de la biblioteca. Desorganizada, pero sí. Esa es la biblioteca. Bueno, esa era la idea, que vieran precisamente cómo está desorganizada y que este señor, pues, el restaurador vino a darle un respiro a la biblioteca. Entonces él dijo, no, es necesario crear un nuevo edificio porque pues el otro ya colapsó, no tenemos espacio para el material de la Biblioteca Nacional. Y entonces dijo, tenemos que hacer un nuevo edificio. Entonces este señor que ustedes ven en la pantalla, que ojalá lo estén viendo, que es Alberto Huizferro, era un estudiante precisamente de ingeniería de la Universidad Nacional y presentó su tesis de grado, o como tesis de grado, los planos para la nueva Biblioteca Nacional, ¿sí? Este señor, Alberto Huizferro, presentó estos planos, se fue a Estados Unidos, alcanzó a hacer como un posgrado, volvió al país en 1933, no se había hecho todavía la construcción de la biblioteca, entonces él propuso unos nuevos planos, una modificación sobre todo a la fachada, precisamente lo que vio en sus viajes a Estados Unidos. Ya el 5 de agosto de 1933 se inició la construcción de la Biblioteca Nacional y en 1938 pasó del edificio de las aulas al nuevo edificio de la Biblioteca Nacional. ¿Aquí alguna imagen? Bueno, pasó al nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, que es donde en este momento pues, está la sede de la Biblioteca Nacional y es donde nosotros trabajamos. Este señor Daniel Samper Ortega pues, fue supremamente importante para la Biblioteca Nacional, precisamente porque él estuvo en ese periodo del gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera, 1930, y es donde surge todos los movimientos obreros y también la revolución en marcha que proponía las transformaciones económicas, educativas, laborales y cambios alrededor del funcionamiento del Estado, ¿sí? Entonces, la Biblioteca Nacional fue partícipe precisamente de esa revolución en marcha. Él creó nuevos estatutos para la Biblioteca Nacional, creó el departamento editorial. En 1934 se imprime el primer número de la revista Senderos de la Biblioteca Nacional, en donde se empieza a hablar precisamente todo lo de las colecciones o todos los libros que hacen parte de la Biblioteca Nacional, entonces se empieza a difundir toda esa información. También él creó un plan de alfabetización, promovió la radiodifusora y se crearon precisamente en este gobierno las bibliotecas aldeanas. Las bibliotecas aldeanas son como el anterior a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Entonces, ¿qué hacía Daniel Samper Ortega? Entonces, él propuso una selección de títulos importantes de literatura y, se empezaron a comprar estos libros y se empezaron a llevar a los diferentes territorios para que las personas pudieran acceder precisamente al conocimiento, y eso se llamó precisamente bibliotecas aldeanas. También él hizo muchos convenios en el exterior, por ejemplo, con el Instituto Smithsonian. Entonces el Smithsonian enviaba algunos libros de ciencia precisamente para que estos fueran repartidos a las diferentes bibliotecas aldeanas. Nata, ¿tú quieres complementar acá algo? Una cosa o un dato curioso, y eso es más como para ustedes, de pronto cuando uno hace trasteo en la casa, siempre se encuentra algo y se pierde algo. Ahora ustedes imagínense mover aproximadamente 18 cuadras, estamos hablando más de 1 millón de libros, con todo el cuidado que se merece y todos organizaditos, porque los libros tienen algo que le llamamos signatura, que es como el número de cédula, que es lo que lo identifica a todos y cada uno. Y todos tenían que viajar en un orden tremendo. Y les cuento, ningún libro se perdió en su llegada a la Biblioteca Nacional, ninguno. También en su llegada se hizo una exposición grandísima. Como pues la biblioteca requería más libros porque era un espacio muy grande que no se podía llenar, ahora ya estamos saturados,
Estas personas, y como les digo, estas familias que tienen muchísimo poder también a nivel social y cultural, eran como los socialistas de la época. Comenzaron a invitar a diferentes gobiernos para que hicieran exposiciones de pintura, exposiciones artísticas, pero también para que hicieran donaciones de grandes libros. De los más bonitos que nos llegaron fueron las exposiciones de pesebres quiteños. Esa se mantuvo más o menos 2 meses, también una exposición de arte de grabados españoles, que ellos pues eran bastante buenos en este arte, y una de las más curiosas fue una pequeña exposición de libros y donación por parte del Tercer Reich, incluso la revista Arcadia hace un artículo sobre ello, ya se lo dejo en el chat, donde habla de cómo, sin importar pues las diferencias políticas en las cuales se estaba viviendo para ese momento, muchas naciones decidieron donar fondos, decidieron donar muchísimos libros para la Biblioteca Nacional y para la construcción, pues obviamente a nivel cultural de una sociedad que estaba pues emergiendo, así como a grandes rasgos. Ya les dejo el artículo en el chat. Listo, Nata, gracias. Entonces, como Nata les contó, en 1938 se inauguró la Biblioteca Nacional precisamente con esa feria del libro en el cual pues, diferentes países vinieron como invitados. Esta es una fotografía precisamente de la Biblioteca Nacional, de cómo estaba antes, pues ya se modificó un poquito. Y ya para 1975, perdón, se declara la Biblioteca Nacional monumento nacional. ¿Sí? Entonces, tanto el edificio y sus colecciones se declaran como monumento nacional, hoy conocido como bien de interés cultural. Entonces, bueno, con este pequeño resumen, o bueno, con esta historia de la biblioteca, a mí sí me gustaría preguntarles precisamente, con todo lo que les contamos, ¿ustedes qué creen que hace entonces la Biblioteca Nacional? ¿Por qué es importante la Biblioteca Nacional ya que les contamos todo eso? Vamos a retomar la pregunta con la que entramos. Entonces, ¿qué hace la biblioteca? ¿Por qué es importante? Y precisamente, ¿por qué los profes querían hablar de la Biblioteca Nacional? Nata, ¿me ayudas? Si alguien quiere participar o escogemos a alguien al azar. Profe, ¿Sí? según lo que yo entendí, la biblioteca es un lugar a donde uno puede aprender de todo tipo de cosas, digamos, no solamente cultura o de sociales o de historia, sino que también cosas actuales como de fútbol y todo eso, ¿no? Sí, sí, muy bien. ¿Quién otra persona quiere complementar? ¿Alguien que abra su micrófono? Viva la democracia. Giret Mariana, cuéntanos. Mariana. Profe, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Fuerte y claro, te escuchamos. Sí, ok. Bueno, pues ya al final la conclusión, pues yo diría que, pues como dijo el compañero, que es donde se puede hablar y investigar, redactar cosas sobre pues el tema de diversos temas. Por ejemplo, no sé, algo académico, algo de algún deporte, donde también tiene como muchas historias trascendenciales, pues anteriormente fue como que todo eso ya como una historia pues de antes, también se evidencia mucho lo que son como libros que recalcan la historia, tanto del país, el patrimonio o pues otras cosas. Bueno, una pregunta. ¿Cómo podemos ser parte de la biblioteca? ¿Cómo se puede ser parte de una biblioteca? O sea, no solamente ¿Pero pues... me la haces a mí? ¿O... Sí, también. Sí, dale. ¿Cómo podría ser parte de una biblioteca? Sí, no trabajas en una biblioteca, pero ¿cómo puede ser parte de una biblioteca? ¿Cómo se construye socialmente una biblioteca de pronto? Pues investigando, yo diría, ¿no? Desde mi punto de vista, como adaptándonos a esta, leer muchos libros, investigar sobre pues temas así y tratar de dejar pues como el internet, no abandonarlo,
porque pues es algo que de una u otra manera pues ayuda, pero como que asociarnos un poquito más con esta, y como que es algo que ya, como la tecnología ha ido avanzando, la podemos asociar por internet, por cosas en línea, tanto pues así presencial o como virtual. Y pues cómo hacernos parte, pues como te digo, como que estudiando desde ahí, leer, aprender. Siendo lectores, ¿no? Efectivamente, tal cual, investigando. ¿Qué otra forma hay de ser de la biblioteca? Para ser parte de la biblioteca. Creería que es como aportando ideas y pues hay como un libro abandonado. Ay, se te entrecortó un poquito. No se te escuchó bien. ¿Aló, aló? Sí, se fue la voz de el que estaba participando. Mauricio, creo que por ahí alzó la mano. Mauricio, creo que. Mauricio Rojas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Mauricio, dale. Te escuchamos. Pues yo en mi punto de vista aportaría pues dando ideas y pues si vemos por ahí un libro abandonado o algo, llevarlo como a la biblioteca internacional para que ya, o nacional, para que la lleven allá y recolecten como más libros y pues leer mucho, aprender mucho de la historia y ya. Listo. Bueno, yo estoy tratando de compartir un momentico un contenido sobre otra forma también que tiene la biblioteca de participar, ¿cierto? Es decir, uno dice, ay, pero es que a mí no me gusta investigar, y otros dirán, como no, sí, a mí sí me gusta investigar. Resulta que, ¿están viendo mi pantalla? No. Ay, Todavía no. Listo. La Biblioteca Nacional cuenta con diferentes convocatorias para diferentes artes, en las cuales lo que buscamos es promover. Ay, no quiere cargar. Permíteme un segundo. Lady te va a compartir el link por el chat para que sí, porque no me dejó cargarlo acá. Perdóname, cuenta con diferentes convocatorias para que de las diferentes artes, desde las diferentes temáticas, ustedes puedan darle una visibilidad al patrimonio, ¿cierto? Y de una manera diferente, de una manera que no sea como la siempre, leyendo un texto, un PowerPoint, no, sino también de diferentes formas. ¿Me permiten un segundito? Listo, ya está ahí el video. Y uno de esos que tuvimos fue una convocatoria muy bella con 3 grafiteros bogotanos, Recibo, Toxicómano y R. ¿Alguno de ustedes lo conocen? ¿No les suena? Es que hay por la 26, por el... Nata, creo que ese no es el video. Me abrió, fue una encuesta. Ay, perdóname, ya la busco otra vez. Permítame un segundo. Perdón. Problemas técnicos. Ya, listo. Bueno, la Biblioteca Nacional hizo un trabajo de la mano con 3 grafiteros bogotanos, Recibo, Toxicómano y R, que ellos son bastante reconocidos también por las calles europeas debido a todo lo que hacen en adaptaciones y a las denuncias sociales que también comentan a través de sus textos y de sus diferentes obras, porque también hacen muralismo, ¿de acuerdo? Y bueno, fanzines, entre otros más. Ellos quisieron rescatar un personaje que a nosotros no lo mencionan y no lo sabemos de memoria, pero más allá de que saber que es un prócer, no sabemos nada más, que es el señor Antonio Nariño. ¿Alguno de ustedes saben quién es ese señor? ¿Les suena? Alejandra Higuera. ¿Quién es Antonio Nariño? Alejandra. No, Alejandra parece que no está. ¿Quién más nos aparece? Valeria. ¿Quién es Antonio Nariño?
Antonio Nariño fue una de las personas que tradujo los derechos del hombre, también hizo parte por decirlo así, del lado de Simón Bolívar, fue su mano derecha en la batalla de Boyacá y en otras de las de los de los ataques que tuvieron ellos contra los españoles. También participó junto con Simón Bolívar en la presidencia de la Nueva Granada. Súper bien, Valeria. Chévere, chévere esos datos. O sea, ahí lo tenemos como un prócer histórico. Pero si yo les cuento que el tipo imprimía libros, y obvio, usted no va a imprimir un libro que no se vaya a vender, o sea, él tiene que buscar como el tema que más en ese momento esté sonando. Y él decidió imprimir los derechos del hombre al español, o sea, fue el traductor directo del francés al español, tal cual como le dice Valeria. Y esto, pues obviamente le iba a armar una persecución, porque todo el mundo no quería, o sea, la parte que estaban las élites no quería hablar de ese tema porque nos iba a dar más libertades, obviamente, pero pues, hombre, el resto de gente sí lo quería comprar. Eso es como vender ahorita banderas de Colombia, técnicamente. El tipo comenzó a imprimir, entonces siempre se la pasaba en la cárcel, porque como era prohibido, a cada rato lo mandaban a la cárcel por imprimir sobre temas que no debía hablar. Entonces, para poder salvar y un poco traer esa figura al presente, estos tres grafiteros, Lesivo, Toxicómano y R, adaptaron todos y cada uno de esos derechos del hombre que a uno por allá se los enseñan como en sexto, sexto, que son un poquito largos, porque son como en prosa y son medio aburridos. Ellos lo adaptaron con dinámicas más como rock al parque, la música de los jóvenes que estamos hablando del punk, del rock, del trap, entre otros más. También de las dinámicas sociales a nivel de la afectación de cargos y penas. Eso sonó muy complicado de decir, pero simplemente, ¿por qué a un político que roba 400 millones no lo meten a la cárcel de un campesino así? Entonces, este pequeño video es sobre la exposición que ellos hicieron. Las paredes de la Biblioteca Nacional son altísimas y normalmente están en blanco. Pues esta gente se puso con su overol, con sus sprays y se puso a grafitear todas las paredes de la biblioteca y a recorrer toda la ciudad de Bogotá haciendo pues válida esta campaña, salvando un poco el nombre de Nariño y trayendo los derechos del hombre a algo más moderno. Entonces, creo que te puedes dar ahí play. Play, listo. Vamos a ver. Y lo disfruten. Si se escucha, sí. No. Señora, ¿no? No, ¿No se escucha? No. Voy a dejarlo reproducir un poquito y me dice, ¿sí? Vale. No, no se escucha. Espérate, a ver si yo puedo. Dime. No, no se escucha. Ay, espérame. Voy a intentar el celular, a ver si yo lo puedo sacar. Entenderán problemas de comunicación, perdón, problemas de telecomunicación. Espérate. Fallas técnicas, espere, por favor. Sí, un momento, aguarde. Creo que yo lo voy a poder poner desde acá. Ah, sí, aquí no me deja compartir audio. Ay. Compartir. ¿Escuchan? No. No se escucha. Voy a hacer una trampa. No se escucha el audio. Voy a hacer una doble trampa. Sorry. Voy a poner el audio acá y a ver si se puede escuchar de esta manera. Qué raro que no lo dejo compartir.
Sí, se escucha un poquito entrecortado, pero mira, el link está ahí en el chat. Si ustedes quieren verlo, bueno, déjenlo abiertico, lo copian en un momentico, pueden entrar y verlo porque está cargado en YouTube. Fallas técnicas que siempre se presentan, perdón. Pero entonces ahí Nata les dejó compartido el enlace de YouTube al video para que ustedes lo puedan ver en un ratico. Gracias, Lady Silla. Entonces, ¿cuál es la idea? Esta es una de las exposiciones que se ha hecho con colectivos urbanos por parte de la Biblioteca Nacional. También hemos hecho otras representaciones con 100 años de soledad, que es la obra que ganó el premio Nobel aquí en Colombia, Gabriel García Márquez, y contamos con 2 muralistas, un colombiano y uno estadounidense, Guache y Gaia Street. También contamos con otras exposiciones, como el sello de Amberes, un poco más académicas, pero pues la idea es que siempre estos espacios estén abiertos para todos los públicos y que ustedes sean parte de la biblioteca, no solamente pues, yendo a consultar, a leer, de pronto a visitar los murales, sino también aplicando estas convocatorias que a veces ni siquiera es necesario, por decirlo así, tener un título de pregrado, sino solamente tener un colectivo cultural, verificar qué les gusta de la biblioteca y adaptarlo pues a las artes que ustedes estén desarrollando, ¿vale? Es para que no, de pronto no sientan que es un ambiente como muy aburrido y académico, que es lo que hemos tratado de sacarnos durante estos 10 últimos años, pues implementando estas estrategias de difusión más de la mano con nuevas corrientes y pues con corrientes también más contemporáneas, ¿no? Eso es como lo que les quería presentar con este videito. Listo, Nata, gracias. Igual, bueno, voy a compartir otra vez la pantalla. Precisamente queremos que exploren un poquito la página web de la Biblioteca Nacional. Ustedes ponen en Google Biblioteca Nacional de Colombia y es el primer resultado que les aparece y ustedes pueden ingresar ahí a la página web. Esta es la página web de la Biblioteca Nacional. Acá van a encontrar precisamente las actividades que nosotros estamos realizando, las publicaciones, están las exposiciones que también estamos haciendo. Tenemos diferentes actividades, por ejemplo, los martes son de martes de música con tempo. Entonces, se hacen diferentes conciertos, ustedes pueden seguirlo por Facebook Live, igual que los talleres también muchas veces se hacen aquí por Facebook Live o por YouTube, ustedes se pueden inscribir. También se lanzó hace poco este podcast que se llama Estaba en la pájara pinta sentada en el verde limón. Ustedes también pueden ingresar y escuchar precisamente esa historia del Bogotazo desde diferentes puntos de vista. Es un podcast muy interesante. También van a conocer o acá pueden revisar cosas sobre la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Acá en la agenda, pues como les contaba, ustedes pueden revisar las diferentes actividades que nosotros tenemos. Aquí hay algunos resúmenes de música con tempo. Y pues obviamente tienen todas nuestras redes sociales para que nos sigan. Nosotros estamos publicando diariamente diferentes cosas, temas importantes, material importante en la biblioteca, cosas sobre nuestras exposiciones, sobre los talleres, sobre las becas que se ofrecen en la Biblioteca Nacional. Entonces también nos pueden seguir acá en nuestras redes sociales. Nata, no sé si quieres hablarles un poquito de biblioteca digital. Listo, dale. Entonces, la Biblioteca Nacional de Colombia en este momento tiene más de 3
millones de títulos en su haber. Es decir, tenemos más de 3 millones de libros que ustedes pueden consultar libremente. Pero hemos comenzado también a digitalizar. ¿Qué significa eso? Muchos de esos materiales ya están por fuera de la ley de derechos de autor. Estas leyes son un poquito complicadas a nivel mundial porque tiene muchos puntos buenos y muchos puntos malos. Los puntos buenos es que protege al autor de que no le roben su obra, de que no la copien, de que no la plagien, de que pueda recibir algún ingreso por vender sus libros, ¿cierto? O sus materiales. Pero pues también la parte mala es que si el autor solamente imprimió 300 libros y está en China y yo estoy en Colombia, pues es muy raro que me llegue ese libro que preciso es el que voy a necesitar para algo o simplemente lo quiero leer. Entonces, la ley de derechos de autor que se encarga de regular esas partes, como que no se digitalice todo, pero que también queden obras libres, ha permitido que la biblioteca, pues, ha permitido a través de los autores, ¿no? Pueda digitalizar más de 88.000 documentos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar en ese material? Los primeros, digamos que 88.000, perdón, los primeros 50.000 documentos son documentos que ya son antiguos, ya tienen más de 90 años, ¿vale? Y que libremente a cualquier biblioteca, a cualquier entidad, a cualquier persona natural incluso, se le permite digitalizarlo y distribuirlo sin ningún problema. Pero si están o tienen menos de 90 años, o sea, para el caso de Colombia, pues hay que pagar ciertos derechos o hablar con los autores. En este momento nosotros nos encontramos digitalizando materiales muy nuevos que nos han permitido los autores dejarlos libres, que ellos mismos nos dicen como no, yo ya vendí lo que tenía que vender, digitalicen y distribúyanlo. Y todo eso lo tenemos alojado directamente en nuestra página web o lo tenemos alojado más bien en nuestras colecciones digitales. Lo primero, como les decía, van a encontrar textos muy antiguos, estamos hablando de los manuscritos o de las primeras cédulas reales. ¿Qué son las cédulas reales? Son como los mandatos que se hacían hace más o menos 200 años, en los cuales se les permitía a los campesinos sembrar cierto tipo de plantas o comerciar con cierto tipo de manufacturas. Entonces, supongamos, aunque suene rarísimo, nuestro lindo y hermoso país siempre ha hecho manufactura de tabaco, naipes y alcohol. Eso siempre ha estado supremamente bien regulado y para ese momento la corona a través de estas cédulas reales. Entonces vamos a encontrar muchísimo de ese material que incluso hasta para leerlo es un poquito complicado, porque si nomás a veces uno no le entiende bien la letra cursiva a los papás, y eso que estamos hablando de 2 generaciones máximo una, imagínense de algo escrito hace 200 años en letra cursiva, es fatal. Entonces hay que aprender a leerlos, pero se encuentran datos muy curiosos, ¿vale? Cositas más nuevas que hemos encontrado y que ustedes tienen ahí el link directamente en el chat, es la Biblioteca Básica de la Cultura Colombiana. Es el letrerito verde con letra negra y blanca. ¿Qué hicimos? Muchos profesores siempre decían como, ay, lo que pasa es que nos toca poner a leer La María, típico libro de bachillerato, o La Vorágine, típico libro de bachillerato, pero no podemos acceder a una misma versión para todos los estudiantes o las que descargan de pronto de internet bajan con errores, que la ñ aparece como un signo de interrogación y si la A tiene tilde aparece un cuadrado, cosas así. Nosotros lo que hicimos fue adaptar estos libros que son supremamente leídos en el bachillerato y en algunos primeros semestres de universidad a formatos digitales que se puedan leer perfectamente desde una tablet, desde un iPad, bueno, diferente sistema operativo, ¿no? Desde el celular, desde su computador, desde una Kindle, sin importar el formato en el cual ustedes lo descarguen, lo van a poder leer sin esos errores diacríticos, como son conocidos los cuadraditos o los interrogantes cuando hay tildes. Hay diferentes libros, estamos ahorita pues con una autora bastante conocida que es Elisa Mujica, que es, bueno, es bastante conocida más hacia el oriente antioqueño, pero desconocida para el resto de Colombia. Estamos fomentando su obra, tenemos La María, tenemos La Vorágine, entonces no hay excusa de no leerse la tarea que el profesor le diga, no, es que no la encontré en Panamericana, no, ahí están todos estos libros descargables y totalmente gratis. También les había dejado en el chat Leer es mi cuento. Yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen, los que tienen hermanitos, primitos o los que viajan en Transmilenio, porque Leer es mi cuento no solamente es una selección de los mejores cuentos infantiles a nivel universal, sino también se hizo en formato digital para todos estos formatos de plataformas sin importar el sistema operativo y se mandaron a imprimir. Entonces muchos deben tener algún librito de Leer es mi cuento en sus casas o en sus hermanitos. Las gráficas son preciosas y esa también es otra forma de participar con las bibliotecas porque hacen concursos para animadores, entre otros. ¿Listo? Otro que tenemos acá bastante importante es la Gaboteca.
Gabriel García Márquez falleció hace relativamente poco y por lo tanto sus libros están en derecho de autor, es decir, no los podemos digitalizar, pero ustedes pueden encontrar una sala de referencia virtual. ¿Qué es eso? Es como si tuvieran una personita diciéndole, mire, en la biblioteca tenemos estos libros sobre Gabriel García Márquez, estos libros de Gabriel García Márquez, o sea, propiamente la obra y otro contando historias. Lo bonito de la Gaboteca es que se digitalizaron las portadas, eso sí se nos permitió, logramos los derechos, entonces ustedes pueden hacer la comparación de las portadas que utilizaron para Colombia versus las que utilizaron para Francia, versus las que utilizaron para Alemania, porque algunas podían llegar a tener un veto, ¿cierto? Recuerde que en Gabriel García Márquez en sus obras a veces hablaba de temas que son un poco vetados para otras culturas, como el incesto, que es el amor entre familiares e incluso los hijos entre familiares, o también pues como las fuerzas militares convierten la cabeza de las personas hasta un punto en que sin ellas no se ven, el síndrome del pensionado. Entonces es una persona que renunció a su carácter militar para vivir una vida común y ya no pudo. Entonces esos temas en algunos países no están, digamos, como aceptados y tuvieron que cambiar las carátulas o incluso hasta hacer otros cambios en los nombres, ¿vale? Esto lo pueden encontrar ahí, también pueden encontrar un mapa de recorrido de los viajes de Gabriel García Márquez por el mundo y también de otras obras de él que no son novelas, sino ya son más tipo crónica o son relatos de viajes, entre otros más, y recortes de prensa. Es bien bonito si de pronto les toca hacer alguna tesis o algún trabajo de esos largos y extensos que ponen los profes sobre Gabriel García Márquez, porque es otra forma de verlo, ¿listo? Entonces esa es otra invitación que tenemos ahí a trabajar en la obra de Gabriel García Márquez. También en bibliotecas digitales tenemos 3 proyectos muy bonitos. El primero es el de historia de las oligarquías, en este cuadrito naranja con negro que está ahí. Historia de las oligarquías fue un proyecto que se hizo con Antonio Caballero. Él es un caricaturista que estuvo en algún momento en Semana, ahorita creo que está trabajando con los Danieles, y era por entregas, que contaba la historia del país. Es bien bonito por si lo quieren ver en este momento, porque muestra cómo lo que está pasando actualmente a nivel de paro se lleva contando desde hace más de 200 años de historia. Y pues comenzamos a tener un gran éxito, la gente estaba súper pendiente de cuando salían, nos retuiteaban, nos retagueaban, y el libro se sacó en versión física. Y este es un dato curioso, el libro de producción académica creado por Biblioteca fue el más vendido para esa feria del libro, pero también es uno de los libros más pirateados en Colombia. Es un título muy extraño que llena de orgullo, pero también no, porque, es decir, la gente lo quiso leer y la misma gente lo comenzó a pedir a precios más económicos y bueno, lo terminaron pirateando. Pero es un gran material, yo les invito a que lo lean, a que lo conozcan, está en un lenguaje muy sencillo, muy claro, y de nuevo abre un poquito más los ojos respecto a esta nueva creación. Otro proyecto que tenemos acá, que es en colaboración con uno de nuestros compañeros, es el proyecto de Mapoteca. Lo que se hizo fue crear, bueno, primero seleccionar los mejores materiales relacionados con mapas, con geografía, que estuvieran en la Biblioteca Nacional, y este se creó tanto en proyecto digital como en un apartado de nuestra página. Entonces están digitalizados en altísima calidad, ustedes los pueden ampliar y no se les van a pixelar esos mapas. Y dependiendo de cómo ustedes los bajen, porque hay diferentes formatos para descargarlos, ustedes los pueden sobreponer sobre Google Maps y ver cómo es el mapa actual de la zona que escogieron y cómo es el mapa antiguo. También algo muy bello que tienen estos mapas es que se hizo un proceso, pues como les digo, de digitalización, de selección, pero se trató de escoger los más coloridos, los que tuvieran una iconografía como más extraña para poder montarlos ahí, y todos vienen con un resumen especial, ¿vale? Entonces, para las personas que les gusta el tema de geografía, de mapas, aquí tenemos esta página para ustedes diseñada, que no solamente cuenta con este apartado que ustedes están viendo, sino también al lado del de Antonio Caballero, un apartado por a sección de entregas, por decirlo de esa manera, ¿listo? Y si quieres, bueno, ya se control. Sí, porfis. Voy a mostrarles otro. Bueno, aparte de los podcasts, el de Pájara Pinta, bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre leer un texto normalmente, ustedes lo pueden grabar, y hacer un podcast? A ver, ¿a quién tengo por acá? Carlos.
¿Cuál es la diferencia entre leer un texto normalmente y un podcast? O también, ¿qué es un podcast? Si lo puedes definir desde ahí. Uy. Carlos. Creo que Carlos no está. Estefanía. ¿No? ¿Nadie? ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre un podcast y leer un libro normalmente? ¿Bien? ¿No escuchan podcast? Ay, los podcasts son muy chéveres. No se Que siente en el tan... podcast nos están hablando sobre un tema y pues en lo otro pues ya uno lo estaría leyendo. Vale, entonces digamos que alguien te está comentando el texto que estás leyendo, ¿cierto? Que estás escuchando. ¿Sí? ¿Puedes repetir, por favor? Que si alguien está comentando el texto sobre el cual están hablando, o sea, hay otro diálogo ahí como metido, ¿cierto? En el podcast pues pueden tratar de diversos temas, también pues puede tratar del libro que yo estoy leyendo. Ok, súper. Pero bueno, les cuento, hacer un podcast, mucha gente dice, no, yo voy a hacer un podcast, voy a hacer mi propio TikTok y mi propia red social y todo ese cuento. No, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque hay que hacer una adaptación. Entonces, digamos que cuando ustedes están leyendo un libro, como en algún lugar de La Mancha, del cuyo nombre no quiero acordarme, pues ya, simplemente ese es el texto plano y dirigido a usted como lector, pero en un podcast tienen que cambiar todo el texto, tienen que readaptarlo y hacerlo muy llamativo, o si no la gente literal se nos duerme. Entonces, en este tipo de podcast que nosotros hicimos, hombre, la pájara pinta, hay personas que dicen, pero es que no es el libro como tal. Claro que no, es más comentado, tiene un cambio de voces, hay una interacción de narradores, porque ya está manejando de 2 a 3 narradores, hay una interacción incluso entre los personajes que normalmente en el relato original o en el libro original no se vería. Algunos dicen que los podcasts es como la versión más chévere de las películas que de las cuales se hicieron libros. Y tienen toda la razón, porque es más adaptada para nuevos públicos y siempre nos permite estar en un diálogo constante. ¿Por qué? Porque por lo general al final de cada podcast viene amarrada a una red social o viene un foro en el cual ustedes pueden debatir para el siguiente podcast. Y eso es lo que está haciendo actualmente la Biblioteca Nacional. Estamos comenzando a trabajar estos nuevos formatos, bueno, ya no tan nuevos, y comenzar a distribuirlos por redes, porque lo que nos interesa es que ustedes también nos retroalimenten, que nos digan, no, sabe que no me gustó esto del podcast, ay, debería musicalizarlo mejor, o como, ay, mire, yo tengo un amigo que musicaliza, y se los va a mandar. Ese tipo de cosas es también las que se buscan con este tipo de actividades que plantea la biblioteca, ¿vale? Más a nivel de creación, digamos que en nuevos medios, en podcasts, en reel, en publicaciones, entre otras más, ¿listo? ¿Tienen de pronto alguna duda o alguna inquietud respecto a las publicaciones digitales? ¿No? Bueno, una última más queda ahí. Nosotros como biblioteca sabemos pues que es difícil acercarse a nuestras instalaciones. Entonces actualmente también en la parte de biblioteca digital tenemos las exposiciones virtuales donde ustedes pueden ingresar, conocer nuestras instalaciones y conocer también las diferentes exposiciones que hemos tenido a nivel temático, algunas con recorrido View 360, lo pueden hacer sin ningún inconveniente, otras son más a modo de videos por cada ítem expuesto o a modo de cartillas, entre otros más, pero pues también está disponible en nuestra página web, ¿listo? Y por último, pues contamos con las típicas secciones que son como textos larguísimos sobre la historia de los libros más especiales que tiene la Biblioteca Nacional, o lo que nosotros llamamos tesoros de la Biblioteca Nacional, o libros que de pronto en algún mes están cumpliendo, como que el autor cumple años ese mes, o el libro cumple escrito tantos años, también los consideramos piezas del mes y creamos un texto especial. Por lo general invitamos a alguien que sepa muchísimo del tema, el material también se va a encontrar digitalizado pues para que ustedes lo puedan consultar y pues se hace un análisis mucho más profundo y más teórico sobre ese tipo de materiales, ¿listo? Lady, si ya algo más se nos queda de pronto. No, Nata, pues invitarlos a que exploren precisamente la biblioteca digital, tanto los chicos como los profes, porque para los profes también podría servir mucho de insumo para sus diferentes clases. También, como preguntamos al principio, ¿ustedes creen que solo la Biblioteca Nacional
guarda libros, pues no, ya se dieron cuenta que nosotros tenemos una gran cantidad de material en diferentes formatos que ustedes pueden explorar. También tenemos colecciones audiovisuales, gráficas, fotográficas, que ustedes pueden ingresar y observar. Todos estos fondos pues nos pueden consultar aquí en la biblioteca digital o pues visitarnos a la Biblioteca Nacional. Yo creo que podemos contarles un poquito ya de los servicios, cómo afiliarse a la Biblioteca Nacional. Entonces vamos aquí a... Dime. Dale, yo si quieres les voy explicando mientras tú vas a carnetización, que no sé si se te congeló la pantalla otra vez. Sí, ya estoy en servicios, ¿no se ve? No, quedó Mapoteca. Ok. Entonces, la Biblioteca Nacional no solamente pues presta los servicios de prestar un libro, aunque eso tiene un asterisquito más bien grande. La Biblioteca Nacional no presta libros para sacarlos de la biblioteca. ¿Por qué? Pongo un ejemplo claro. De pronto va Alejandra un día y pide prestado, no sé, un libro de Rafael Pombo, podría ser, porque lo quiere leer en la casa con sus sobrinitos. Y se llevó el libro para la casa. Y sus sobrinitos pensaron que era un libro de colorear y comenzaron a pintar el libro así súper bonito, pero con colores, con crayones. Y después llega Alejandra y dice, ay, perdón, voy a devolver este libro a la biblioteca. Pues no. Resulta que una de las misiones más grandes que tiene la biblioteca es conservar ese material para que sus nietos y sus tataranietos y los hijos de sus hermanos y los hijos de sus hermanos puedan leerlo, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros dejamos que el material salga, estamos corriendo un riesgo muy grande. Puede que el material de pronto no cueste mucho, que el libro valga 5.000 pesitos, pero volverlo a conseguir es lo difícil. Entonces, siempre se hacen todas las consultas de los materiales adentro de la biblioteca. Lo bueno es que las instalaciones son muy cómodas y ustedes se pueden quedar allá todo el día si quieren y tomarle toda la fotografía al material que ustedes quieran, ¿vale? Es como uno de los servicios que nosotros prestamos con ese asterisco grande de que no sale de la biblioteca, pero que ustedes pueden consultar sin ningún inconveniente. Si quiere, Lady, sigue con carnetización. Listo. Entonces, para ingresar a la Biblioteca Nacional y hacer uso pues, de los diferentes servicios, como Nata ya les contaba, nosotros por ser una biblioteca patrimonial, no tenemos préstamo externo de las obras, entonces eso nos diferencia un poco de las bibliotecas públicas que ustedes conocen. Precisamente por ser patrimonial tiene algunas características diferentes y en este caso también es el acceso a la carnetización. Para la Biblioteca Nacional, el ingreso está reservado para mayores de 18 años, exceptuando a los menores de edad que hagan parte de una visita guiada, por ejemplo, como la que estamos haciendo ahorita, pero en el caso de que lo hiciéramos presencial, ustedes podrían ingresar sin ningún problema, o que, quieran ingresar a las exposiciones o conciertos programados por actividad cultural de la Biblioteca Nacional. O sea, a estas actividades ustedes, si son menores de edad, pueden ingresar sin ningún problema. Digamos que la restricción, aunque no quiero que suene así, sería para la consulta material. Solamente sería que ustedes fueran con un adulto mayor responsable, esta persona es la que se carnetiza y pueden ingresar los dos a consultar el material. ¿Sí? Ustedes como menores de edad ingresarían como acompañante, pero pues es el adulto quien se hace responsable de la manipulación del material. Entonces, no hay una restricción como tal, simplemente que no los podríamos carnetizar. Entonces, ustedes pueden ir con sus papás a la biblioteca, ellos se carnetizan, o con la tía, con alguien mayor de edad, ellos se carnetizan e ingresan con ustedes a consultar el material. De resto, la carnetización, las actividades que propone la biblioteca, las exposiciones, todo esto es de entrada gratuita y ustedes pueden ir en cualquier momento. Nuestro horario ahorita es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 9 a 4. Por temas de pandemia, nosotros estamos atendiendo con cita previa, la cual pueden reservar acá en la parte superior donde dice servicios virtuales, está cita de consulta y reserva de material. Ustedes pueden ingresar a este enlace, llenan el formulario y reservar su cita. De todas maneras, ustedes pueden ir en cualquier momento a la biblioteca y si hay cupo disponible, porque tenemos por pandemia un aforo limitado para la sala,
pero si la sala no está muy llena, ustedes pueden ingresar también a consultar el material. En este momento nosotros tenemos una exposición en el primer piso, que es la exposición de los libros de Amberes, y está hasta el 7 de junio, si ustedes quieren ir a visitarla. Vamos a tener diferentes exposiciones a lo largo del año, que precisamente ustedes pueden ir a visitar. Y estas son las exposiciones que les contaba Nata. Entonces ustedes, por ejemplo, si les da pereza ir hasta la biblioteca, pero están interesados en ver la exposición de Sello de Amberes, ustedes acá tienen como un recorrido por la sala de la exposición en la biblioteca, ¿sí? Entonces ustedes pueden hacer todo esto en la página web de la biblioteca, el recorrido a la exposición de Amberes, y les van dando unos datos precisamente de la Biblioteca Nacional. No sé si tienen alguna pregunta. Nata, ¿alguien de pronto está alzando la manito o tiene alguna pregunta? Es que no sé si alguien está hablando y se escucha muy bajito o es interferencia. No, por el momento no. No. Chicos, dudas, inquietudes, o comenzamos a preguntar nosotras calificables. No, mentiras. Pero sí, ¿qué dudas tienen? Vamos. Entonces, comencemos. Daniela Escobar. Hola, hola. Daniela. Daniela. Sebastián Infante. Sebastián. ¿Qué se hicieron? ¿Se nos desconectaron todos? Veamos a ver quién más. No, Sofía ya la llamé. Valeria ya. Santiago Loaiza. Señora, Hola Santiago, ¿cómo vas? bien, señora. Bueno, cuéntame algo que te haya llamado la atención de la biblioteca y que de pronto no te haya quedado muy claro, o algo que te llamó mucho la atención y puedas hablar. No, pero diría que entendí todo y me llamó la atención como que es para lo que yo entendí, es como un baúl que guarda como todo lo especial de Colombia, ya sean libros, pueden ser también pinturas, guarda como todo lo especial de la historia de Colombia. Bien, súper bien. ¿Puedes entrar a la Biblioteca Nacional? No, señora, con un acompañante. Muy bien, exactamente. Bueno, ahora yo te hago una pregunta, Santiago. ¿Tienes por ahí un cuaderno tuyo a la mano? Cualquiera. Listo, abre ese cuaderno un segundo en cualquier página donde tengas apuntes. A ver, bueno, Santiago, eres organizado, eres bastante organizado para escribir. Muy bien, pero muéstrame la página donde no es organizado. Muéstrame las páginas finales, por favor. Bueno, tampoco es tan desorganizado. Bien. Bueno, Santiago, ¿alcanzas a ver lo que yo estoy compartiendo en pantalla en este momento? Sí, señora. ¿Qué ves? Si no estoy mal, es como un tipo de poema. Podría ser un tipo de poema tal cual. Bueno, pues les cuento, y por qué estaba molestando con los apuntes de Santiago. Este libro que ustedes ven acá es un Mateo Mimbela, es un material hecho totalmente a mano. Y esta es la portada. Es decir, lo que nosotros hacemos con marcadores bonitos a principio de año diciendo matemáticas y con abajo con nuestro nombre y abajo con nuestro curso, esto ya lo estaban haciendo antes. Y miren con qué dedicación. Este es un libro que está digitalizado en altísima calidad. Voy a correr un poquitico acá. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, no se pixela por nada. Y les voy a mostrar la segunda hoja. Es una toma de apuntes. Miren esto tan lindo. Yo me pregunto cuántos de ustedes comienzan con los libros o con los cuadernos de apuntes así
y terminan ya después escribiendo con lo primero que encontraron a mano. Esto es muy, muy difícil de leer y esto nos muestra de la historia del libro y de la historia de cómo se reproducían. ¿Por qué? Antes no habían imprentas. Entonces todo tocaba a mano y era una persona a la luz de la vela, dictándole a 30 o 40 personas más como el texto, y estos eran los libros que se vendían. Pero miren lo juicioso que era. Esto pues lastimosamente es un poco difícil de leer, por no decir que bastante. Esto está escrito en latín y habla sobre teorías filosóficas y al mismo tiempo cosmológicas. Y es uno de los tesoros que tiene la Biblioteca Nacional. De estos libros ustedes pueden encontrar por montones, digitalizados en altísima, altísima calidad y sobre diferentes temas. Porque de nuevo, hay personas que dicen, ay no, pero es que ya solamente es historia. En la biblioteca tenemos una de las primeras ediciones, no sé si es edición Príncipe, me corregirá Lady, sobre los principios de Newton. Para las personas que les encanta la física, que les encantan los números, eso es como el gran tesoro, porque él los escribió pues de una manera más teórica y no tan práctica. Pero de estos libros son los que ustedes pueden encontrar digitalizados y ustedes pueden utilizar, descargar y utilizar en sus exposiciones. Así sea solamente para decirle al profe como, ay, mire, profe, yo sí consulté en la biblioteca y usted no siguió mirando. No, pues nosotros sí seguimos acá consultando diferentes materiales de diferentes temas. Sí les quería mostrar este texto porque me parece muy bonito, también por esta parte. Nosotros ahorita todo echamos o corrector o tachar. Pero miren que a pesar de que ellos aquí tachaban, sobre todo acá donde dice metafísica, perdón, pero la hacen muy bonita, ¿ven? Entonces, esos errores que también nosotros encontramos, errores al parecer en los libros, nos dan idea de cómo ellos hacían los tachados. Es decir, para la época no habían correctores, de pronto lo que hacían era raspar el papel con una piedra pómez o reescribir encima como hacemos muchos de nosotros, o simplemente lo van convirtiendo en pequeños dibujos, en pequeños dibujos que dan cuenta a nivel cultural de las representaciones que ellos estaban viviendo. Entonces aquí algunas personas pueden ver una hojita, pero realmente para ellos ese era el dibujo de una mariposa. Listo, este era uno de los materiales también que les quería mostrar y pues las digitalizaciones en alta calidad que tenemos de la biblioteca. Y que ustedes de un escrito de estos pueden sacar miles de análisis, pueden sacar análisis históricos, ay no, entonces este libro habla de tal y el autor por allá se consiguió una esposa y la esposa le escondió el libro y no se lo volvió a entregar, o pueden hacer análisis químico, las personas que están interesadas por esa línea, como bueno, ¿cómo hacemos para datar este libro? ¿De hace cuánto lo escribieron? ¿Quién lo escribió? ¿En qué materiales está escrito? ¿Vale? Ya otros, pues dependiendo de la temática en la cual ustedes vayan encontrando, pues pueden seguir indagando un poco más. Listo, Nata, gracias. Y precisamente ya que lo nombraste, la Biblioteca Nacional ofrece precisamente esas asesorías de investigación. Si ustedes necesitan una bibliografía, todo eso ustedes lo pueden encontrar ahí en la página web donde dice servicios, porque precisamente en colecciones y servicios, pues, tenemos diferentes profesionales en diferentes áreas para poder apoyar la investigación precisamente en las colecciones de la biblioteca. Entonces, como no les había contado hasta el principio, yo tengo formación en ciencias y precisamente en el equipo de colecciones y servicios apoyo todo el proceso de investigación en la parte de ciencias. Nata es filóloga y ella apoya toda esa parte de la literatura lingüística y filología en la Biblioteca Nacional. Y así tenemos muchos perfiles en la biblioteca que pueden apoyar las diferentes investigaciones y precisamente que hacen investigación en las colecciones de la biblioteca. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, profe, comentarios. Nada, pues primero que todo, pues el Colegio Viña del Mar les agradece por esta charla pues tan enriquecedora y porque nos ayudaron a fortalecer la apropiación social de nuestro gran patrimonio nacional como es la Biblioteca Nacional de Colombia, y que seamos conscientes del valor de conservar nuestra memoria y nuestra cultura colombiana, como pues ustedes lo decían, ¿no?, en cada una de las exposiciones que hicieron. Listo, profe, muchas gracias a ustedes también por visitarnos, así sea de manera virtual, pero pues
visitan y les damos a conocer precisamente la Biblioteca Nacional. Entonces, yo creo que ya podemos cerrar, ¿cierto, Nata? Y en este momento les estoy dejando un link en el chat, es el link de encuesta de servicio. Entonces es como las estrellitas que ustedes deberían darnos, muchas, excelentes. No, entonces la idea es que ustedes la puedan diligenciar, se los agradecería muchísimo porque es una forma de medir nuestro trabajo. Y pues la otra parte de la invitación es que cuando se acabe la cuarentena y cuando ya estemos en una nueva normalidad, ustedes puedan ir presencialmente a la biblioteca, porque es muy difícil de pronto transmitirles una emoción a través de una imagen, de un PDF, de un libro, a que ustedes puedan ver un libro así antiguo, lo puedan ver muy cerquita, que puedan ver películas, que puedan ver long plays, la Biblioteca Nacional. Por ahí veo una manita alzada de la profesora Sandra. Profe, te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, ya te escuchamos. Ah, bueno, pues reiterarles el agradecimiento por la charla del día de hoy. Estábamos los estudiantes de grado octavo, noveno, el rector del colegio y también si tú me puedes hacer el favor, pues para los estudiantes que tal vez no lograron conectarse, si me puedes regalar el video de la charla del día de hoy. No sé si te dejo mi número o donde yo me comuniqué contigo. Sí, profe, yo tengo el correo, si no, yo le digo a mi compañera, la que asigna las visitas, que me den el correo y yo te comparto el video, claro que sí. Ah, ok. Y para lo de dar ahorita lo de la calificación, ¿yo les comparto a los estudiantes el link o...? Sí, pues el link lo dejamos en el chat. Y la idea es que ingresen todos y hagan la calificación. Si tú quieres copiarlo y lo tienes por si algún estudiante no lo alcanza a hacer, mientras terminamos la visita, pues si quieres cópialo ahí y se lo compartes. Listo, sí, señora. Listo, profe. Listo, entonces muchas gracias por visitarnos y esperamos que puedan ir de manera presencial en algún momento o si les interesa pueden solicitar más de nuestras diferentes visitas que ofrecemos también pues en este momento de manera virtual. ¿Listo? Gracias a todos por su atención. Tengan un resto de día. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Chao, chao. Bueno.